La carta llegó con el lacre negro que anuncia las tragedias, sellada con la cera que aún conservaba la huella del anillo de hierro del mensajero. Esperanza Mendoza Vázquez sostuvo el sobre entre sus dedos enguantados de encaje blanco, sintiendo el peso de las malas noticias antes de romper el sello que las guardaba. El aire de la mañana andaluza se filtraba por los ventanales emplomados del salón principal, cargado del aroma a jazmín y tierra húmeda que caracterizaba los amaneceres en San Esperanza. Los rayos dorados del sol de abril se quebraban contra los cristales biselados, creando prismas de luz que danzaban sobre los muebles de caoba y los tapices de Bruselas que vestían las paredes encaladas. «Soledad», llamó Esperanza con voz serena, sin apartar la mirada del papel que desplegaba entre sus manos. «La señora Casilda ha fallecido». Desde el jardín interior llegó el murmullo de las fuentes de mármol y el susurro de los naranjos en flor. Soledad Mendoza Vázquez emergió de entre los rosales como una aparición etérea. Su vestido de muselina color perla ondeando al compás de sus pasos silenciosos. Sus ojos, del mismo azul acero que los de su hermana gemela, no mostraron sorpresa alguna ante la noticia. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Las hermanas intercambiaron una mirada que contenía décadas de comprensión silenciosa. A los 28 años, ambas habían perfeccionado el arte de comunicarse sin palabras, de sostener conversaciones enteras en el espacio que mediaba entre un suspiro y un parpadeo. Esperanza gobernaba la hacienda con la eficiencia férrea de quien nunca había conocido la indecisión. Soledad habitaba los jardines y las bibliotecas como un fantasma melancólico que encontraba en la soledad su único refugio verdadero. La ausencia de dolor genuino en sus rostros habría resultado inquietante para cualquier observador externo. Pero en San Esperanza el dolor, como todas las emociones, se había convertido en un lujo prohibido, en una debilidad que la educación de la abuela había extirpado de raíz. Las mujeres de esta familia no necesitan amor, solía repetir la abuela Esperanza mientras las obligaba a mantener la espalda recta durante horas, mientras las enseñaba a caminar como si llevaran una corona invisible. Tenemos tierra, tenemos nombre, tenemos poder. El amor es para las mujeres que no tienen nada más. La educación había sido implacable y efectiva. A los 8 años, las gemelas ya sabían que los abrazos eran muestras de debilidad, que las caricias eran manipulaciones disfrazadas, que la única forma segura de transitar por el mundo era manteniendo el corazón bajo llave. Pero lo que descubrirían al día siguiente cambiaría el destino de San Esperanza para siempre. Porque esa misma noche, mientras las gemelas dormían en sus habitaciones separadas por un pasillo de mármol que podría haber sido un océano, una mujer de manos curtidas por el trabajo caminaba por los senderos polvorientos que conducían a la hacienda, llevando en su equipaje algo más valioso que todas las referencias del mundo: la capacidad intacta de amar sin condiciones. Al amanecer del día siguiente, Remedios Morales se presentó a las puertas de la hacienda cuando la bruma matutina aún se aferraba a los cipreses del camino de entrada. Sus ropas de luto, aunque humildes, estaban impecablemente limpias y en sus ojos oscuros brillaba una serenidad que contrastaba con la urgencia de las necesidades económicas que la habían llevado hasta allí. Esperanza la recibió en el vestíbulo principal, donde los azulejos de Talavera reflejaban la luz tamizada que se filtraba por las vidrieras emplomadas. La desconfianza se instaló en su pecho como un animal agazapado. Había algo en esa mujer que alteraba el orden establecido en San Esperanza, una calidez que parecía irradiar desde sus manos curtidas y sus movimientos pausados. ¿Tiene referencias?, preguntó Esperanza, manteniendo la distancia protocolaria mientras examinaba a la candidata.
Remedios extrajo de su bolso de cuero gastado una carta sellada con lacre pardo. Su caligrafía era sencilla pero pulcra, y las palabras del párroco de un pueblo cercano testimoniaban años de servicio honorable en casa de una familia de comerciantes. Durante los primeros días, Remedios trabajó en silencio, pero su presencia transformaba los espacios por donde pasaba. Sus gestos al preparar el té con hierbas aromáticas, al zurcir manteles con paciencia infinita, al acomodar los cojines de seda en los divanes, contenían una delicadeza extraña. No era la eficiencia mecánica de la señora Casilda, era algo más profundo, más maternal. Soledad fue la primera en sentir la atracción inexplicable hacia esa figura que se movía por la casa como una sombra benévola. Una tarde de lluvia torrencial, cuando los truenos sacudían los cristales y el viento aullaba entre los olivares, encontró a Remedios en la cocina, preparando una infusión de manzanilla y miel. La tormenta había despertado en Soledad una melancolía ancestral, una tristeza que no tenía nombre, pero que se alojaba en su pecho como una herida antigua. Sin saber por qué, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas pálidas, mientras permanecía inmóvil en el umbral de la cocina. Remedios no dijo palabra alguna. Se acercó con movimientos lentos, como quien se aproxima a un animal herido, y simplemente abrió sus brazos. Soledad se derrumbó contra su pecho, sollozando con una intensidad que la sorprendió a ella misma. Era la primera vez en años que alguien la abrazaba sin pedir nada a cambio. Desde las sombras del pasillo, Esperanza observó la escena con una emoción desconocida que la perturbó profundamente. Su pecho se contrajo con una punzada extraña, como si algo largo tiempo dormido comenzara a despertar en las profundidades de su alma. Una semana después, Remedios propuso restaurar el jardín abandonado que se extendía detrás de la capilla familiar, un espacio que había permanecido en el olvido desde la muerte de la abuela. Esperanza frunció el ceño ante la sugerencia, considerándola una pérdida de tiempo y recursos. «Los jardines son caprichos innecesarios», declaró con frialdad. «Esta hacienda produce olivos y viñas, no flores». Pero Remedios persistió con la suavidad del agua que, gota a gota, perfora la piedra más dura. Habló de hierbas medicinales, de plantas que atraerían abejas para mejorar las cosechas, de la necesidad del alma humana de rodearse de belleza. Sus argumentos eran prácticos, pero sus ojos hablaban de algo más profundo. Soledad se sumó tímidamente a la causa, y juntas comenzaron a trabajar la tierra endurecida por años de abandono. Mientras removían las malas hierbas y preparaban los surcos para las nuevas semillas, Remedios contaba historias de su juventud en voz baja, como quien susurra secretos al viento. Hablaba de un amor perdido en la guerra contra Francia, de un hombre de noble corazón que había partido en los regimientos y nunca regresó. Sus palabras sembraban semillas de compasión en el corazón pétreo de las hermanas, especialmente en Soledad, quien descubría que podía encontrar paz en el trabajo manual, en el contacto directo con la tierra y las raíces. Una tarde, mientras plantaban geranios rojos junto a la fuente de piedra abandonada, Remedios reveló con delicadeza que había perdido a una hija muchos años atrás. No dio detalles, pero su voz se quebró ligeramente al confesar que cada flor que plantaba era un recuerdo de amor no dado, una ofrenda silenciosa a la memoria de quien ya no podía recibir sus caricias. Esa noche, Esperanza encontró entre las pertenencias que Remedios había dejado secar junto a la ventana de la cocina un viejo daguerrotipo envuelto en terciopelo azul. La imagen estaba borrosa por el tiempo, pero se distinguían claramente dos bebés idénticos en brazos de una mujer joven cuyo rostro había sido dañado por la humedad. El descubrimiento la perturbó de una manera que no supo explicar.
Guardó la fotografía en el mismo lugar donde la había encontrado, pero durante toda la noche permaneció desvelada, sintiendo que había tropezado con un secreto que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su propia vida. 3 semanas después, don Patricio Mendoza regresó de Madrid en el tren de vapor que se detenía en la estación de Carmona, trayendo consigo el aroma a humo de carbón y el aire de secretos sin resolver que siempre lo acompañaba. Su presencia llenaba los espacios de la hacienda con una autoridad que había aprendido a ejercer desde la infancia, cuando heredó las tierras y las responsabilidades que su padre había dejado al morir prematuramente. Al encontrarse con sus hijas en el salón principal, observó con extrañeza los cambios sutiles en sus comportamientos. Soledad parecía menos melancólica. Había un brillo nuevo en sus ojos que no recordaba haber visto antes. Esperanza, por el contrario, mostraba una inquietud inusual, como si algo hubiera alterado la perfecta maquinaria de control que había construido en torno a su vida. ¿Quién es la nueva ama de llaves?, preguntó don Patricio, mientras se servía una copa de Jerez en el cristal de Bohemia que había pertenecido a su madre. Remedios Morales, respondió Esperanza. Tiene excelentes referencias y ha demostrado ser muy eficiente. Pero cuando don Patricio se encontró con Remedios en el comedor esa misma tarde, su rostro se demudó de una manera casi imperceptible. La copa tembló ligeramente en su mano y por un momento pareció ver un fantasma que creía haber enterrado para siempre en los sótanos de su memoria. Durante la cena, interrogó a Remedios sobre su pasado con una intensidad que incomodó a las gemelas. Ella respondió con dignidad serena, pero sus ojos guardaban secretos que hicieron temblar los cimientos de San Esperanza. Hablaba de años de servicio en diferentes casas, de la pérdida de su esposo en un accidente en las minas, de la necesidad de trabajar para sobrevivir. Esa noche, don Patricio se encerró en su despacho y quemó una caja de cartas amarillentas en la chimenea de mármol negro. Las llamas consumían papel tras papel mientras él permanecía inmóvil, contemplando cómo se desvanecían las evidencias de decisiones que había tomado décadas atrás. Esperanza, que había bajado a buscar un libro en la biblioteca, alcanzó a leer un fragmento antes de que las llamas lo devoraran. Las niñas no deben saber nunca la verdad sobre su madre. Es mejor que crezcan creyendo que murió en el parto, como les hemos dicho. El descubrimiento la golpeó como un rayo en plena tormenta. Se retiró a su habitación con el corazón acelerado, sintiendo que todo lo que había creído saber sobre su origen se desmoronaba como castillos de arena bajo la marea. Al cabo de una semana, Santiago Morales llegó a la hacienda en una mañana de mayo, cuando el rocío aún perlaba las hojas de los naranjos y el aire olía a azahar y promesas no cumplidas. Venía buscando trabajo como capataz, recomendado por su madre, y su presencia despertó emociones dormidas en ambas gemelas de manera inmediata y perturbadora. A los 30 años, Santiago poseía una honestidad transparente que contrastaba violentamente con el mundo de apariencias y protocolos de la hacienda. Sus manos callosas hablaban de años de trabajo honrado. Sus ojos claros miraban de frente sin rastro de servilismo, y su trato hacia las hermanas carecía de las reverencias fingidas que estaban acostumbradas a recibir. Esperanza lo recibió en el patio principal, donde los caballos piafaban inquietos en sus establos y el sonido de los martillos del herrero resonaba contra las paredes encaladas. Al estrechar su mano, sintió una descarga extraña que recorrió su brazo como corriente eléctrica. Era la primera vez que tocaba la piel de un hombre sin guantes de por medio. Santiago hablaba con la sencillez de quien no ha aprendido a disfrazar sus pensamientos tras cortesías vacías. Describía su experiencia en otras haciendas, sus conocimientos sobre el cuidado de los viñedos,
su capacidad para dirigir a los trabajadores con firmeza pero sin crueldad. Sus palabras eran directas, desprovistas de ornamentos, pero contenían una sinceridad que desarmó las defensas de Esperanza de manera inexplicable. Durante su primera semana de trabajo, Santiago demostró una competencia natural para organizar las labores del campo. Los trabajadores lo respetaban instintivamente, no por temor, sino por reconocimiento de su valía. Las gemelas lo observaban desde las ventanas de la casa, siguiendo sus movimientos con una atención que ninguna de las dos se atrevía a confesar. Una tarde, mientras Soledad paseaba a caballo por los senderos que bordeaban los olivares, su yegua se espantó por el vuelo súbito de una perdiz y la derribó violentamente. Santiago, que trabajaba en un campo cercano, corrió hacia ella con una urgencia que trascendía el mero deber profesional. La encontró tendida entre las piedras del sendero, aturdida pero consciente, con el vestido de montar desgarrado y una herida superficial en la frente. Santiago la levantó en brazos con delicadeza infinita, como quien sostiene un cristal quebradizo, y la llevó hasta la sombra de un alcornoque centenario. En ese momento de vulnerabilidad, Soledad experimentó por primera vez la sensación de ser protegida sin condiciones, de ser cuidada por alguien que no esperaba nada a cambio. Los ojos de Santiago la miraban con una preocupación genuina que le recordó vagamente algo perdido en los rincones más profundos de su memoria. Desde la distancia, Esperanza observó el intercambio con una punzada desconocida atravesándole el pecho. Era una emoción nueva y perturbadora que no supo identificar hasta mucho después. Los celos del amor verdadero que nunca había conocido. 2 semanas después, Soledad luchaba contra sus sentimientos hacia Santiago, con la desesperación de quien intenta contener una marea con las manos desnudas. Sus noches se habían vuelto un tormento de insomnio y pensamientos prohibidos, de fantasías que se estrellaban contra las barreras de hierro que la educación aristocrática había levantado en su mente. Una tarde de viento sur, cuando el aire traía arena del desierto africano y convertía el cielo en una cúpula dorada, encontró a Remedios en el jardín restaurado, regando los geranios que comenzaban a florecer con colores imposibles. Se acercó como quien se aproxima a un confesor necesitada de descargar el peso que la aplastaba. ¿Alguna vez amó usted a alguien imposible?, preguntó Soledad, sin preámbulos, con la voz quebrada por la emoción contenida. Remedios detuvo la regadera entre sus manos y contempló a la joven con una ternura infinita. En lugar de responder directamente, comenzó a relatar la historia de su propio amor perdido. Un hombre de noble corazón, pero humilde origen, cuyo recuerdo atesoraba como su mayor tesoro y su dolor más profundo. El amor verdadero no entiende de clases ni de nombres, murmuró Remedios mientras acariciaba los pétalos de una rosa blanca. Entiende de almas que se reconocen, de corazones que laten al mismo compás. Soledad se derrumbó emocionalmente, confesando entre lágrimas que nunca había aprendido a amar porque nunca había sido amada, que su corazón era un territorio inexplorado que no sabía cómo habitar. Remedios la envolvió en un abrazo maternal y le susurró al oído una verdad que cambiaría su perspectiva para siempre. El amor verdadero no se aprende, niña mía. Se reconoce. Como reconoces tu propio reflejo en el agua, como reconoces el sonido de tu nombre en labios de quien te ama. Desde la ventana de su habitación, Esperanza escuchó la conversación sin proponérselo, y por primera vez en su vida sintió la soledad como un peso físico en el pecho. Comprendió en ese instante que había construido una fortaleza tan perfecta alrededor de su corazón que había quedado prisionera dentro de ella. Esa noche escribió en su diario privado palabras que jamás pensó que saldrían de su pluma. ¿Será posible que haya confundido la fuerza con la frialdad, la independencia con el aislamiento?
¿Será que toda mi vida he estado huyendo de lo único que podría darle sentido? Mediados de junio de 1862. La Hacienda San Esperanza se vistió de gala para recibir el gran baile que celebraría el regreso de don Patricio. Los salones principales fueron engalanados con flores frescas del jardín restaurado. Las lámparas de cristal fueron pulidas hasta conseguir un brillo que rivalizaba con las estrellas, y las mesas se cubrieron con manteles de encaje que habían pertenecido a 5 generaciones de mujeres Mendoza. Las gemelas se prepararon para la velada con la meticulosidad de quien se arma para la batalla. Esperanza eligió un vestido de seda azul noche con incrustaciones de perlas que realzaba el color acero de sus ojos, mientras que Soledad optó por una creación en tonos marfil que la hacía parecer una aparición etérea bajo la luz de los candelabros. Los invitados comenzaron a llegar en carruajes elegantes cuando el sol se desvanecía tras los olivares, trayendo consigo el aroma a perfumes franceses y el rumor de conversaciones sobre política, negocios y matrimonios convenientes. Eran los representantes de la aristocracia andaluza, terratenientes, comerciantes prósperos, funcionarios del gobierno provincial. Durante el baile, Esperanza mantuvo su máscara de frialdad perfecta, conversando con los invitados sobre temas apropiados, sonriendo en los momentos precisos, bailando con la gracia mecánica de quien ha sido educada para representar un papel. Pero por dentro, su corazón latía con una irregularidad desconocida cada vez que divisaba a Santiago entre los criados que servían champán francés y tapas andaluzas. Soledad luchaba por aparentar normalidad mientras su alma se desgarraba con cada compás de música. Los valses vieneses que resonaban en el salón principal la transportaban a fantasías prohibidas donde danzaba en brazos de Santiago bajo un cielo estrellado, lejos de miradas censoras y convencionalismos sociales. El momento culminante llegó cuando durante un intermedio musical, las miradas de Soledad y Santiago se encontraron a través del salón abarrotado. Fue un instante de comunicación silenciosa que trascendió todas las barreras sociales. Un reconocimiento mutuo que hablaba de amor contenido y promesas imposibles. Don Patricio observó el intercambio desde su posición junto a la chimenea y su rostro se ensombreció con una expresión que sus hijas no supieron interpretar. Esa misma noche, después de que el último invitado se hubiera retirado, llamó a Remedios a su despacho para una conversación que cambiaría el destino de todos los habitantes de San Esperanza. La noche después del baile, el despacho de don Patricio olía a tabaco cubano y secretos guardados durante décadas. Las paredes forradas de cuero contenían estantes repletos de libros que nadie leía y documentos que testimoniaban el poder acumulado por generaciones de hombres Mendoza. Bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite, Remedios permaneció de pie frente al escritorio de nogal, con la dignidad serena de quien no tiene nada que ocultar. «Sé quién eres realmente», declaró don Patricio sin preámbulos, con la voz cargada de una emoción que luchaba por contener. «Sé por qué has regresado después de tantos años». Remedios no mostró sorpresa alguna. Sus ojos oscuros se encontraron con los de don Patricio sin vacilar, como si hubiera estado esperando ese momento desde el día de su llegada. «Entonces, sabrá también por qué nunca debí irme», respondió con una voz que contenía décadas de dolor contenido. La revelación emergió como agua retenida que finalmente rompe el dique. Don Patricio confesó que Remedios no era una desconocida cualquiera. Había sido Esperanza Morales, la partera que asistió el nacimiento de las gemelas, la única persona que las había amado desde el primer aliento, desde el primer llanto que llenó la habitación donde su madre biológica había muerto desangrada. Las gemelas no eran hijas de don Patricio, sino de su hermano menor, fallecido en un duelo de honor cuando ellas tenían apenas 3 años.
Su madre había sido una mujer de origen humilde, a quien el hermano de don Patricio había amado contra la voluntad de la familia, y cuya muerte en el parto había sido vista como un castigo divino por la abuela. Remedios las cuidó durante 3 años, continuó don Patricio con la voz quebrada por el peso de las confesiones. Las amó como si fueran sus propias hijas. Pero la abuela decidió que era mejor que crecieran sin esa influencia, sin ese amor que consideraba peligroso para su educación aristocrática. Remedios había sido obligada a irse con una compensación económica y la promesa de que las niñas tendrían una vida próspera. Durante años había escrito cartas que nunca fueron entregadas, había enviado regalos que fueron devueltos sin abrir, había llorado por 2 hijas del corazón que crecían sin saber que existía alguien en el mundo que las amaba sin condiciones. ¿Dónde están las cartas?, exigió Remedios con una firmeza que hizo temblar la autoridad de don Patricio. Las cartas que escribí durante 25 años. Las cartas donde les contaba que las amaba, que pensaba en ellas cada día, que nunca las había olvidado. Don Patricio guardó silencio, pero sus ojos delataron la respuesta que Remedios temía escuchar. Las cartas habían sido quemadas, una, por orden de la abuela primero y por decisión suya después. 25 años de amor maternal convertidos en cenizas. El día siguiente, presionado por Remedios y por el peso de su propia conciencia, don Patricio condujo a las 3 mujeres hasta el desván de la hacienda, un espacio polvoriento donde los recuerdos se acumulaban como hojas secas. Entre baúles de madera carcomida y retratos cubiertos por sábanas amarillentas, se encontraba el cofre que guardaba los vestigios de una verdad enterrada durante décadas. El cofre de cedro, con incrustaciones de nácar que habían perdido su brillo original, contenía los últimos testimonios de la verdadera madre de las gemelas. Cartas de amor dirigidas al hermano de don Patricio, un vestido de novia que nunca llegó a usar, un daguerrotipo donde aparecía sosteniendo a 2 bebés recién nacidos con una sonrisa que irradiaba felicidad genuina. También estaban allí las primeras cartas que Remedios había escrito después de su partida forzosa. Cartas que hablaban de primeros pasos, primeras palabras, pequeños logros que había querido compartir con las niñas que consideraba sus hijas del alma. Cada carta era un testimonio de amor puro, no contaminado por intereses económicos o conveniencias sociales. Las gemelas leyeron en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas por primera vez en años. Comprendieron que toda su vida había sido construida sobre una mentira, que habían crecido creyendo que eran huérfanas de amor, cuando en realidad había existido alguien que las amaba con desesperación desde la distancia. Esperanza se desmoronó emocionalmente por primera vez en su vida adulta, sollozando con una intensidad que parecía querer compensar décadas de lágrimas contenidas. Soledad encontró respuestas a preguntas existenciales que la habían atormentado desde la infancia. ¿Por qué se sentía incompleta? ¿Por qué su corazón parecía buscar constantemente algo que no podía nombrar? «Perdóname», murmuró don Patricio, dirigiéndose tanto a Remedios como a sus sobrinas. «Creí que estaba protegiéndolas del dolor, pero solo conseguí privarlas del amor». Una tormenta devastadora se aproximaba a la hacienda, visible desde las ventanas del desván, como una muralla oscura que avanzaba desde el horizonte. Los vientos comenzaron a ulular entre los cipreses, presagiando una noche que cambiaría para siempre el destino de todos los habitantes de San Esperanza. Esa misma noche, la tormenta azotó San Esperanza con una furia que parecía salida de las páginas del Apocalipsis. Los vientos huracanados arrancaban tejas del tejado como si fueran hojas secas, mientras la lluvia golpeaba los cristales con la violencia de quien exige ser escuchado. Los truenos sacudían los cimientos de la hacienda centenaria,
y los rayos iluminaban el paisaje con destellos fantasmales que convertían la noche en un escenario de pesadilla. En el salón principal, las tres mujeres y don Patricio se refugiaron junto a la chimenea, escuchando cómo la tormenta ponía a prueba las estructuras físicas de la casa, que durante décadas había albergado sus estructuras emocionales rotas. Las llamas danzaban en el hogar como espíritus inquietos, proyectando sombras que parecían representar los fantasmas del pasado que finalmente salían a la luz. El estruendo ensordecedor de un rayo cayendo muy cerca fue seguido por el crujido ominoso de madera astillándose. Una de las vigas del techo del ala este había cedido bajo el peso del agua acumulada, y la habitación de Soledad quedó sepultada bajo escombros de piedra y madera centenaria. Remedios no dudó un instante. Se lanzó hacia la escalera de mármol con una agilidad que desmentía sus años, dispuesta a arriesgar su vida por salvar a las mujeres que consideraba sus hijas del alma. Don Patricio y Esperanza la siguieron, pero fue ella quien llegó primero al lugar del derrumbe, quien apartó las piedras con sus manos desnudas hasta que sangraron, quien encontró a Soledad semiconsciente bajo un arco de madera que había desviado el peso mortal de las piedras. En el momento de extraer a Soledad de entre los escombros, otra viga cedió y golpeó a Remedios en la cabeza. Su acto de amor desinteresado había puesto su propia vida en peligro, pero logró empujar a Soledad hacia los brazos de Esperanza antes de colapsar. Esperanza sostuvo a Remedios herida contra su pecho, sintiendo cómo la sangre tibia empapaba su vestido de seda. En ese momento supremo, cuando la muerte rondaba los pasillos de San Esperanza como un visitante no invitado, pronunció por primera vez una palabra que había permanecido enterrada en su garganta durante 25 años. «Madre», murmuró con la voz quebrada por el dolor y el reconocimiento. «Madre, no me dejes ahora que te he encontrado». Las lágrimas que Esperanza derramó esa noche lavaron décadas de frialdad calculada. Eran lágrimas de niña perdida, que finalmente encuentra el camino a casa. Lágrimas de mujer que descubre que el amor no es debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo. Soledad, a pesar de sus heridas, se acurrucó junto a su hermana y a Remedios, formando un círculo de protección y ternura que desafió los rugidos de la tormenta. Don Patricio, contemplando la escena desde la entrada de la habitación destrozada, comprendió la magnitud del daño que había causado con sus silencios y sus mentiras bien intencionadas. Al amanecer, cuando la tormenta cesó tan súbitamente como había comenzado, las tres mujeres despertaron transformadas en el suelo de mármol del pasillo. Remedios había sobrevivido, aunque su cabeza vendada con las enaguas desgarradas de Esperanza testimoniaba la gravedad del momento vivido. El sol que se filtraba por las ventanas rotas iluminaba no solo los daños materiales de San Esperanza, sino también el renacimiento de tres almas que habían encontrado el camino de vuelta al amor. Pero una decisión crucial sobre el futuro de la hacienda y sus corazones aún debía tomarse: las semanas siguientes. La reconstrucción de San Esperanza se convirtió en una metáfora perfecta de la reconstrucción emocional de sus habitantes. Las gemelas, liberadas de las cadenas invisibles que habían aprisionado sus corazones durante décadas, se transformaron en mujeres completamente diferentes. Esperanza, despojada de su máscara de frialdad perpetua, se convirtió en la protectora feroz de su hermana y en la defensora inesperada de los trabajadores de la hacienda. Su inteligencia natural, antes empleada solo en preservar distancias y mantener el control, se volcó hacia la creación de condiciones más justas para quienes trabajaban las tierras familiares. Soledad floreció como una rosa que finalmente recibe el sol que había estado esperando toda su vida. La melancolía enfermiza que la había caracterizado se transformó en una sensibilidad exquisita
que encontraba belleza en cada detalle cotidiano. Sus paseos por el jardín restaurado ya no eran escapes de la realidad, sino celebraciones de una vida que por fin tenía sentido. Santiago había permanecido en la hacienda durante la crisis, trabajando incansablemente en las reparaciones, mientras sus ojos buscaban constantemente el rostro de Soledad. Su amor, antes contenido por las barreras sociales, comenzó a manifestarse en pequeños gestos que hablaban más que 1000 declaraciones floridas. Una tarde de julio, cuando el aire olía a jazmín y promesas cumplidas, Santiago encontró a Soledad regando los geranios que Remedios había plantado. Sin preámbulos, sin los protocolos que habían gobernado sus vidas hasta entonces, le declaró su amor con la honestidad transparente que lo caracterizaba. «No amo tu nombre ni tu posición», le dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Amo la pureza de tu alma, la gentileza de tu corazón, la manera en que miras el mundo como si fuera un regalo que acabas de recibir». Esperanza, que observaba desde la ventana de su habitación, sintió una punzada que ya no era de celos, sino de alegría vicaria. En un acto supremo de generosidad que habría sido impensable meses atrás, bajó al jardín para bendecir la unión que su corazón renovado sabía que era justa y necesaria. «Mi hermana tiene mi bendición», declaró con solemnidad, pero con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. «Y mi protección, si alguien se atreve a cuestionar este amor». Don Patricio, testigo silencioso de las transformaciones que habían sacudido su mundo ordenado, comprendió que había llegado el momento de redimir sus errores pasados. Esa misma tarde redactó los documentos legales que legitimarían la herencia de las gemelas y garantizarían su independencia económica. Pero Remedios guardaba aún un último secreto, uno que explicaría por qué el destino la había traído de vuelta exactamente en ese momento, cuando las almas estaban preparadas para recibir la sanación que ella llevaba en sus manos curtidas. En la quietud dorada de una tarde de agosto, cuando las cigarras cantaban entre los olivos y el aire se había vuelto miel líquida, Remedios convocó a las gemelas al jardín restaurado para una confesión final. Se sentaron las tres en el banco de piedra que rodeaba la fuente antigua, mientras el agua cristalina susurraba secretos que solo los corazones preparados pueden entender. «Hay algo más que deben saber», comenzó Remedios, con la voz serena de quien está a punto de cerrar un círculo que llevaba décadas abierto. «Mi regreso no fue casualidad, fue una promesa». Relató entonces la historia de una premonición, un sueño recurrente que había comenzado a visitarla meses atrás. En ese sueño veía a dos mujeres idénticas llorando en un jardín lleno de flores marchitas, extendiendo los brazos hacia una figura maternal que se desvanecía como humo. Noche tras noche, el sueño se repetía con la insistencia de una campana que llama a misa. «Comprendí que el destino me daba una segunda oportunidad», murmuró, acariciando las mejillas de ambas mujeres. «La oportunidad de devolverles el amor que les había sido robado, de sanar las heridas que mi ausencia había dejado en sus almas. Pero había más. Durante todos esos años de separación, Remedios había estado cuidando en secreto de otra niña huérfana, una pequeña a quien había encontrado abandonada en la puerta de una iglesia el mismo año en que fue obligada a abandonar a las gemelas. Esa niña, ahora convertida en una joven hermosa y bondadosa, trabajaba como maestra en un pueblo cercano. «Se llama Carmen», susurró Remedios con lágrimas en los ojos. «La crié con todo el amor que no pude darles a ustedes, pero siempre le conté que tenía dos hermanas del corazón a quienes algún día conocería. La revelación de que tenían una hermana adoptiva que había crecido rodeada del amor maternal, que a ellas les había sido negado, lejos de generar celos, despertó en las gemelas un deseo poderoso de conocerla. Comprendieron que el amor verdadero se multiplica cuando se comparte, que no disminuye al repartirse.
Carmen Morales llegó a San Esperanza un domingo de septiembre, cuando los primeros vientos otoñales traían el aroma de las castañas y la promesa de la vendimia. Era una joven de 22 años, con los ojos serenos de Remedios y una sonrisa que irradiaba la felicidad genuina de quien ha sido amada desde el primer día de su vida. Su encuentro con las gemelas fue como el reconocimiento de almas hermanas que se habían buscado sin saberlo durante años. Carmen no mostró resentimiento alguno por los privilegios que había perdido al no crecer en la hacienda. Por el contrario, expresó su gratitud por haber tenido a Remedios para ella sola durante 2 décadas. Ustedes necesitaban aprender que el amor existe, les dijo con la sabiduría de quien ha sido educada en la bondad. Yo ya lo sabía. Ahora podemos enseñárselo al mundo juntas. La presencia de Carmen completó la sanación de San Esperanza de una manera que nadie había previsto. Su alegría natural y su capacidad para encontrar belleza en las cosas simples contagiaron a toda la hacienda. Enseñó a leer y escribir a los hijos de los trabajadores bajo la sombra de los olivos. Organizó veladas musicales en el salón principal. Convirtió cada comida en una celebración de la vida. Santiago y Soledad se casaron en octubre, en una ceremonia que reunió por primera vez en décadas a personas de todas las clases sociales en los jardines de San Esperanza. El párroco que los unió comentó que nunca había visto a una novia irradiar tanta felicidad, ni a una familia tan unida en el amor verdadero. Esperanza, que había temido que el matrimonio de su hermana la dejara sola, descubrió que el amor multiplica en lugar de dividir. Carmen se convirtió en su compañera de largas conversaciones sobre libros y filosofía, mientras que Santiago se ganó su respeto y cariño al tratarla siempre como a una hermana querida. Don Patricio, transformado por el perdón que había recibido de las mujeres a quienes había dañado, dedicó sus últimos años a documentar la verdadera historia de la familia. Escribió cartas detalladas dirigidas a las futuras generaciones, asegurándose de que ningún secreto volviera a separar a quienes estaban destinados a amarse. Las mentiras bien intencionadas son las más crueles, escribió en su testamento, porque privan a las almas del derecho a elegir si quieren amar a pesar del dolor, si prefieren la verdad difícil a la felicidad falsa. Remedios se estableció definitivamente en San Esperanza, ocupando la habitación que daba al jardín que había restaurado con sus propias manos. Sus días transcurrían en una paz que había esperado durante décadas, rodeada de las 3 mujeres que consideraba sus hijas del alma y de una comunidad que había aprendido a valorar la bondad por encima de las apariencias. La hacienda se convirtió gradualmente en un refugio para almas necesitadas de amor verdadero. Huérfanos encontraban hogar entre sus muros, trabajadores descubrían que podían ser tratados con dignidad, viajeros cansados hallaban hospitalidad sin condiciones. La transformación era tan notable que los pueblos vecinos comenzaron a hablar de San Esperanza como de un lugar donde los milagros cotidianos eran posibles. Esperanza, que había pasado tantos años temiendo al amor, descubrió que tenía una capacidad infinita para darlo cuando finalmente se permitió sentir. Se convirtió en la benefactora secreta de familias necesitadas, en la protectora de mujeres maltratadas, en la madrina de niños que no tenían a nadie más en el mundo. Pasaron 5 años de felicidad tranquila. Soledad y Santiago fueron bendecidos con 2 hijos, Remedios y Patricio, nombres que honraban a quienes habían hecho posible su amor. Los niños crecieron en un ambiente donde el cariño se respiraba como el aroma de las flores, donde cada día traía nuevas lecciones sobre la bondad y la compasión. Carmen se enamoró de un médico joven que llegó al pueblo para establecer una clínica gratuita. Su boda fue celebrada con la misma alegría que la de Soledad.
Y cuando decidieron quedarse en la región para servir a los más necesitados, toda la familia los apoyó con entusiasmo. Esperanza encontró su vocación en la escritura, documentando no solo la historia de su familia, sino también las historias de todas las personas que habían encontrado sanación en San Esperanza. Sus relatos, escritos con la sensibilidad de quien ha conocido tanto el dolor como la redención, comenzaron a circular entre las familias aristocráticas de Andalucía, inspirando cambios profundos en muchos corazones pétreos. Una tarde de primavera, mientras paseaba por el jardín que ahora era una sinfonía de colores y aromas, Esperanza se encontró con Remedios, que descansaba en su mecedora favorita contemplando a los niños jugar entre las rosas. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Esperanza, sentándose en el banco de piedra que había presenciado tantas revelaciones importantes. Remedios sonrió con la serenidad de quien ha vivido una vida plena a pesar de las pérdidas. Me arrepiento de los años que pasé sintiéndome culpable por amarlas desde la distancia, respondió. Ahora comprendo que el amor verdadero no conoce barreras de tiempo ni espacio. Ustedes siempre estuvieron en mi corazón, y yo siempre estuve en el suyo, aunque no lo supiéramos. Remedios falleció una noche de invierno, durmiendo pacíficamente en su habitación, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales. La encontraron al amanecer con una sonrisa en los labios y una carta en sus manos, dirigida a sus 3 hijas del alma. En esa carta final, Remedios había escrito las palabras que se convertirían en el lema de la familia. El amor verdadero no muere nunca. Se transforma en todas las cosas hermosas que dejamos atrás para que otros las encuentren. Su funeral fue una celebración de vida que reunió a cientos de personas cuyas existencias habían sido tocadas por su bondad. Pobres y ricos, trabajadores y aristócratas, todos compartieron historias de cómo Remedios había cambiado sus vidas con pequeños actos de amor desinteresado. Las 3 hermanas, unidas por el dolor, pero fortalecidas por el amor que habían recibido, decidieron convertir San Esperanza en una fundación que perpetuaría el legado de Remedios. La hacienda se convirtió en un hogar para niños huérfanos, una escuela para hijos de trabajadores, un refugio para mujeres que necesitaban comenzar de nuevo. Esperanza nunca se casó, pero encontró en su vocación de protectora y educadora una felicidad que rivalizaba con cualquier amor romántico. Soledad y Santiago vivieron un matrimonio que se convirtió en ejemplo de amor verdadero para toda la región. Carmen y su esposo establecieron una dinastía de médicos y maestros que servirían a los más necesitados durante generaciones. Hoy, más de un siglo después, el jardín que Remedios restauró con sus manos curtidas sigue floreciendo en San Esperanza. Las rosas que plantó se han multiplicado en variedades imposibles, cada una contando la historia de un corazón que aprendió a amar sin miedo. Los visitantes que llegan a la hacienda, ahora convertida en museo y centro de estudios sobre la familia, encuentran en cada rincón testimonios de que el amor verdadero puede transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Las cartas de Esperanza, cuidadosamente preservadas, siguen inspirando a quienes las leen. Los retratos de Soledad y Santiago, rodeados de sus hijos y nietos, testimonian que el amor que trasciende las barreras sociales puede crear legados duraderos. Pero es en el jardín donde más claramente se siente la presencia eterna de Remedios. Los geranios rojos que plantó el primer día siguen floreciendo cada primavera, como si el amor que puso en ellos fuera una fuerza que desafía las leyes del tiempo. Los niños que ahora corren entre las flores encuentran, sin saberlo, lecciones de bondad en cada pétalo que tocan. Una placa de mármol, colocada junto a la fuente donde se sentaron por primera vez las 3 mujeres para compartir secretos y lágrimas, lleva grabadas las palabras finales que Remedios escribió en su diario. Planté flores,
para que otros encontraran belleza. Pero ellas me enseñaron que el amor verdadero es como las semillas. Se multiplica cada vez que alguien lo recibe y decide sembrarlo en otro corazón. Y así, en San Esperanza, donde 3 mujeres aprendieron que el amor no es una debilidad, sino la fuerza que mueve el mundo, el Jardín de Remedios sigue floreciendo. Cada rosa que se abre es una promesa renovada de que, sin importar cuán pétreos parezcan los corazones, siempre hay una semilla de bondad, esperando las manos adecuadas para ayudarla a florecer. El viento que susurra entre los olivos centenarios lleva aún el eco de una verdad que Remedios enseñó con su vida. El amor verdadero no solo sana heridas pasadas, sino que las convierte en alas para volar hacia un futuro más luminoso. Entre los documentos que se conservan en los archivos de la Fundación San Esperanza, existe una carta que Remedios escribió pero nunca envió, fechada apenas días antes de su muerte. En ella, revelaba el último misterio que había guardado durante décadas. El daguerrotipo borroso que Esperanza había encontrado aquella noche no mostraba a desconocidos, sino a las propias gemelas en brazos de su madre biológica. La fotografía había sido tomada por un viajero francés que pasó por la hacienda el día del nacimiento, cuando aún no se sabía que la madre no sobreviviría al parto. Remedios la había guardado como el único testimonio visual del momento en que 2 almas llegaron al mundo rodeadas de amor puro antes de que las circunstancias las separaran de quien las había dado a luz. Quise que supieran que fueron amadas desde el primer segundo de sus vidas, escribía Remedios en esa carta póstuma. Su madre la sostuvo contra su pecho mientras aún latía su corazón y susurró sus nombres con el último aliento que le quedaba. Esperanza y Soledad, dijo, que encuentren lo que yo no pude darles. La revelación transformó para siempre la perspectiva de las hermanas sobre su origen. Comprendieron que no habían sido huérfanas de amor desde el nacimiento, sino herederas de un amor tan intenso que una mujer había elegido darles la vida, aún sabiendo que le costaría la suya. Años después de la muerte de Remedios, durante una renovación del desván de la hacienda, Carmen descubrió una caja de hojalata escondida entre las vigas del techo. Contenía más de 200 cartas que Remedios había escrito a las gemelas durante su separación forzosa, copias que había guardado de todas las misivas que don Patricio había quemado. Cada carta era un fragmento de vida maternal interrumpida, descripciones de primaveras que las niñas no habían visto con ella, recetas de remedios caseros para cuando enfermaran, consejos sobre el amor que esperaba poder darles algún día, reflexiones sobre la maternidad del corazón que trasciende los lazos de sangre. Hoy cumplieron 5 años, decía una carta fechada en abril de 1839. Imagino que Soledad habrá pedido flores para decorar su tarta y que Esperanza habrá exigido que todo esté perfecto. Les habría tejido vestidos idénticos, pero de colores diferentes para que aprendieran que ser gemelas no significa ser la misma persona. Las cartas se convirtieron en el tesoro más preciado de la familia, un mapa detallado del amor que había persistido a través de la distancia y el tiempo. Esperanza las organizó cronológicamente y las hizo encuadernar en tomos de cuero que se convirtieron en la lectura favorita de los niños y nietos, quienes aprendieron así que el amor verdadero no necesita proximidad física para crecer y fortalecerse. Los jardineros que cuidaron el Jardín de Remedios durante las décadas siguientes comenzaron a notar un fenómeno extraordinario. Las rosas plantadas por ella florecían en estaciones imposibles, desafiando las leyes naturales de Andalucía. Rosas rojas aparecían en pleno invierno, rosas blancas perfumaban las noches de enero, rosas amarillas se abrían durante las sequías más severas. Los científicos que vinieron a estudiar el fenómeno no encontraron explicación lógica.
La composición del suelo era ordinaria, el clima seguía los patrones normales de la región, no había factores externos que justificaran esas floraciones milagrosas. Pero las personas sencillas del pueblo sabían la verdad. Las rosas florecían alimentadas por el amor que Remedios había sembrado en cada semilla, por las lágrimas de alegría que había derramado al plantarlas. Con el paso del tiempo, esas rosas comenzaron a ser solicitadas por novias de toda Andalucía, que creían que llevar una flor del jardín de San Esperanza en su ramo garantizaba un matrimonio feliz. Madres que habían perdido hijos venían a rezar entre los rosales, encontrando consuelo en la fragancia que parecía susurrar promesas de reencuentros en otros planos de existencia. El jardín se convirtió así en un lugar de peregrinación silenciosa, donde quienes necesitaban creer en milagros cotidianos encontraban evidencia de que el amor verdadero puede alterar las leyes mismas de la naturaleza. Y en las noches de luna llena, cuando el viento del sur trae memorias del desierto africano, los vecinos del pueblo juran que pueden escuchar la risa de Remedios mezclándose con el susurro de las hojas, recordándoles que algunos amores son tan poderosos que se convierten en fuerzas eternas que bendicen la tierra donde florecieron. En memoria de todas las madres del corazón que aman sin condiciones, de todas las almas que encuentran el camino de vuelta al amor, y de todos los jardines donde florece la esperanza cuando menos la esperamos.